Estimados todos, bienvenidos a una nueva sesión de este entrenamiento en terapia de activación conductual. En la sesión anterior hemos tratado el tema de activación conductual, conceptos y principios. Para ello estuvimos comentando acerca de cuáles son las psicoterapias que poseen un soporte empírico para la depresión, aquellas que poseen soporte más potente, y habíamos señalado que está la terapia cognitiva y la terapia de activación conductual, entre otros. Habíamos hecho también alguna revisión con respecto al modelo de terapia cognitiva en cuanto a su formato de tratamiento con sus intervenciones cognitivas y las intervenciones de tipo conductual. Señalamos también las condiciones que debe cumplir una terapia para la depresión, entre ellas eficacia en fase aguda, bajo índice de recaídas, bajo costo y parsimonia. Vimos brevemente un cuadro comparativo entre la efectividad que tiene la terapia cognitiva versus los antidepresivos. Una serie de tratamientos que están ya validados empíricamente para la depresión. También se habló acerca de la prevención de las recaídas y se puso cierto énfasis en el modelo de terapia cognitiva y hemos señalado que puede ser tan efectiva como los antidepresivos. Y también señalamos que en algún momento, con la llegada de las propuestas de Neil Jacobson, se dio todo un giro al tratamiento de la depresión y se formuló la propuesta de activación conductual, en el cual, a través de una serie de estudios empíricos, validados, se pudo comprobar que hay una eficacia idéntica entre la activación conductual más pensamientos automáticos y el tratamiento completo de esquemas, pensamientos automáticos y activación conductual. Entonces, hay estudios que han comprobado de que tienen idéntica eficacia los tres modelos de intervención. Por lo tanto, de ahí se generaron algunas inquietudes con respecto a cuestionadas teorías cognitivas de la depresión y se generó todo un interés renovado en los abordajes de tipo conductual para la depresión. Entonces, señalamos que la activación conductual es un proceso terapéutico que utiliza esfuerzos estructurados para aumentar las conductas que pongan al usuario en contacto con refuerzos ambientales y que produzcan mejoras en los pensamientos, humor y calidad de vida en general. Eso habíamos señalado en la sesión anterior. También señalamos las ventajas de activación conductual, entre ellas que es tan efectiva como otros modelos más complejos, que requiere felizmente relativamente poco entrenamiento de parte del terapeuta y que es un tratamiento altamente estructurado, pero fácilmente adaptable a diversas situaciones. Todo eso señalamos en la sesión anterior. En esta oportunidad vamos a comentar acerca de la estructura de las sesiones y el estilo que tiene la terapia de activación conductual. Para ello tenemos que considerar algunas pautas generales. El protocolo en el formato de activación conductual, como ya hemos señalado, es muy estructurado y contempla una serie de actividades y contenidos a ser desarrollados en 10 sesiones en promedio. Cada sesión debe desarrollarse en alrededor de 50 minutos a 60 minutos. Puede variar de acuerdo a las necesidades que se presenten en la consulta. Cada sesión presenta una estructura como la siguiente. En primer lugar, se revisa junto con el usuario la tarea anterior o los contenidos de la sesión previa. Eso durante los primeros 20 minutos en promedio. Luego se plantean y acuerdan los nuevos contenidos de la sesión, que dura más o menos 30 minutos en promedio. Finalmente se asignan las nuevas tareas para la semana siguiente, que deben ser los 10 minutos restantes en promedio. Este formato de activación conductual
Entonces, está pensado para ser aplicado en 10 reuniones o 10 sesiones y tiene una comprobada eficacia de acuerdo a los reportes de la APA. Es importante entonces considerar la capacidad y el ritmo de trabajo de cada participante, usuario, para adaptar el procedimiento para cada caso en particular. Se sabe que con la mayoría de los usuarios se mantiene la duración de 10 sesiones y en algunos casos se debe añadir algunas sesiones adicionales con la finalidad de desarrollar algunos de los procesos del protocolo de activación conductual. Por ejemplo, en ciertos casos hay que enfatizar el trabajo con el registro de áreas vitales, valores y actividades. Una buena norma para graduar el avance es asegurar que los contenidos a trabajar estén bien establecidos antes de pasar a uno nuevo. Es muy importante en el tratamiento de activación conductual establecer una sólida alianza terapéutica, ya que permite una mejor adherencia al tratamiento. No todos los usuarios se muestran cómodos para trabajar con activación conductual porque muchos creen que una terapia es solo conversar, hablar de lo que les pasa. Y activación conductual, al estar diseñado con componentes altamente estructurados, puede resultar a veces desconcertante o aversivo en un principio. Es por ello sumamente importante establecer una sólida alianza terapéutica. Antes de proseguir a explicar la estructura y el estilo de la terapia, vamos a comentar los 10 principios fundamentales de activación conductual por considerarlos importantes para la mejor comprensión de la estructuración que tiene la terapia de activación conductual. El principio 1 señala que la clave para cambiar cómo se sienten las personas consiste en ayudarles a cambiar lo que hacen. Por regla general, las personas no actúan hasta que sienten una compulsión interior o al menos una inclinación para realizar algo concreto. Cuando pueden elegir libremente las actividades del fin de semana, algunas personas van al cine porque les apetece, ven la televisión porque no están motivadas para hacer nada más, o escalan una montaña porque tienen deseo de vivir una aventura. Denominamos a esto actuar de dentro a fuera, ya que la motivación para implicarse en una actividad se origina desde dentro. Sin embargo, la mayor parte de nuestras rutinas diarias incluyen actividades para las que tenemos pocas posibilidades de elección, como por ejemplo ir a trabajar cada mañana, cuidar de la familia o las responsabilidades del hogar. Cuando las personas no están deprimidas, por lo general realizan estas tareas sin tener en cuenta si les gusta o no. En una manera fría, por ejemplo, puede que uno no se sienta motivado para vestirse e ir a trabajar, pero hacer las tareas necesarias y va a trabajar. Una vez que se encuentra en el trabajo, a menudo experimenta una sensación de interés y desarrolla lo que tiene que hacer, y por lo tanto rinde en su trabajo. A esto lo llamamos actuar desde fuera hacia adentro. Uno se embarca entonces en una actividad y después vienen los sentimientos. Cuando se presentó esta idea en un taller de trabajo, un participante la describió como el enfoque del campo de los sueños para el cambio. Construye una vida rica y gratificante y los sentimientos positivos llegarán. El principio 2 señala que los cambios en la vida pueden llevar a la depresión y las estrategias de adaptación a corto plazo pueden bloquear con el tiempo a las personas. La activación conductual se basa en determinados supuestos sobre lo que puede mantener a las personas en la depresión y sobre lo que puede ayudar a los individuos a encaminarse hacia unas vidas más satisfactorias y gratificantes. En concreto, en la activación conductual nos centramos en las formas concretas en que los acontecimientos de la vida, que abarcan desde los problemas diarios y factores estresantes menores en curso hasta los cambios vitales de mayor envergadura, pueden llevar a una disminución del refuerzo positivo o a un aumento del castigo que puede dar como resultado una disforia general y una huida de las actividades normales. Se puede considerar que estas dificultades son los problemas principales en la vida del cliente o del paciente. Las condiciones de vida pobres,
las relaciones infelices, los malos empleos y las decepciones que se producen son ejemplos de tipos de problemas que pueden derivar en bajos niveles de refuerzo positivo o en altos niveles de castigo. Sin embargo, lo que a menudo sucede es que las personas responden a estos importantes problemas con conductas que pueden bloquearlas. Cuando una persona deja de embarcarse en actividades que una vez fueron agradables, cuando opta por huir o adapta conductas de evitación, o cuando responde la mayoría de las veces a conductas que producen un alivio inmediato de la irritación, a pesar de las futuras consecuencias adversas, dichas acciones se convierten en problemas secundarios en sí mismos. Es fácil verse atrapado en un ciclo continuo formado por estos elementos. La persona se siente deprimida, se aparta de la realidad que la rodea y hace menos cosas, y como consecuencia de ello, se siente más deprimida. Por lo tanto, la depresión se mantiene cuando las personas evitan fuentes potenciales de refuerzos antidepresivos en sus vidas porque experimentan dicho contacto como algo demasiado desafiante o amenazador a corto plazo. Dicha evitación proporciona un alivio a corto plazo, pero mantiene la depresión en el largo plazo, porque no se experimentan recompensas y porque los factores estresantes en la vida van a ir empeorando con el tiempo. Al principio entonces de la terapia, los terapeutas de activación conductual presentan a los usuarios una conceptualización de la depresión utilizando este principio 2. Algunos usuarios tendrán ideas preconcebidas y cuestiones sobre su depresión que estarán basadas en otras explicaciones y en informaciones que han oído. Puede que los terapeutas tengan en cuenta que no se supone que los principios de la activación conductual reemplazan a otros modelos de depresión, como los modelos cognitivos, interpersonales o biológicos. Existen estudios bien fundamentados sobre investigación clínica que abogan por tratamientos basados en dichos modelos, y es prudente que el terapeuta de activación conductual esté informado sobre estos enfoques para hablar de ellos con los clientes. Puede que la conceptualización de la activación conductual y las estrategias de tratamiento no se apliquen a todos los pacientes o usuarios, o puede que el usuario desee considerar otras opciones. A menudo, los usuarios sentirán curiosidad en concreto por el uso de medicación. La conceptualización de la activación conductual sobre la depresión reconoce que los factores bioquímicos o la transmisión familiar pueden aumentar la vulnerabilidad a la depresión y que los cambios biológicos son un componente esencial de la fenomenología de la depresión. Al mismo tiempo, existen múltiples formas de atenuar la depresión y de minimizar el riesgo de futuros episodios depresivos. La conceptualización de la activación conductual, aunque está sólidamente basada en el modelo conductual, es principalmente una herramienta clínica. A menudo decimos a los clientes que el objetivo de la activación conductual es encontrar los ingredientes exactos para un antidepresivo conductual, que influye en su estado de ánimo con tanta eficacia como un antidepresivo farmacéutico. También describimos los datos que avalan la activación conductual, destacando investigaciones como el estudio de Seattle, del que hemos hablado anteriormente, y que establecía que los trabajos sobre activación conductual funcionan tan bien como la medicación, y sin embargo evitan los efectos secundarios adversos que son comunes a los medicamentos antidepresivos. A diferencia de la medicación, la activación conductual nos enseña también habilidades que pueden aportarnos una protección más duradera contra la depresión. Tal vez otros usuarios sientan curiosidad por las semejanzas y diferencias entre la activación conductual y la terapia cognitiva. Normalmente explicamos a los usuarios que los dos enfoques comparten una estructura parecida, pero que enfatizan diferentes métodos para cambiar la depresión. El principio 3 señala que las pistas para entender lo que será antidepresivo para un cliente concreto residen en lo que precede y lo que sigue a las conductas importantes del cliente. A menudo, los usuarios empiezan el tratamiento sintiéndose desmoralizados y desesperanzados ante la perspectiva de encontrar alivio para su depresión. La tarea del terapeuta de activación conductual
es que el cliente participe en un meticuloso y detallado examen sobre qué conductas están asociadas a su estado de depresión y qué sucede antes y después de que estas conductas tengan lugar. Es en estos exámenes donde podemos encontrar la salida de la depresión. El principio 4, estructurar y programar actividades que siguen un plan y no un estado anímico. Actuar de dentro hacia afuera funciona bien en muchas situaciones, pero no es una estrategia efectiva cuando el usuario está deprimido. Para muchas personas, el sentimiento principal cuando están deprimidas es el sentimiento de no querer hacer nada en absoluto. Cuando preguntamos a un usuario de activación conductual qué le había interesado hacer últimamente, de pronto responde con claridad: lo único que quiero hacer cuando estoy deprimido es no hacer nada. El problema radica en que el hecho de hacer menos cosas cuando se está deprimido provoca a su vez que la persona quiera hacer menos aún, pudiendo desembocar fácilmente en un circuito pernicioso. Con el paso del tiempo, no solo la motivación y la energía de la persona disminuyen sobremanera, sino que además las exigencias de su vida se hacen más estresantes. Los terapeutas de activación conductual animan a las personas a comenzar a actuar de afuera hacia adentro. Pedimos a las personas que experimenten actuando según un objetivo, en lugar de actuar en función de un estado anímico. Embarcarse en actividades que una vez nos proporcionaron placer o sensación de logro, o bien en una tarea que soluciona problemas, puede mejorar el estado anímico y con el tiempo reducir los factores estresantes en la vida. Una parte esencial de la activación conductual es empezar a actuar, incluso cuando el ánimo y la motivación sean bajos, en vez de esperar a que el estado anímico del individuo mejore antes de embarcarse en la actividad. Durante toda la activación conductual se utiliza alguna forma de estructuración y de programación de actividades para avalar la actuación de afuera hacia adentro. Estas estrategias pueden realizarse creando determinadas programaciones de tareas divididas en componentes menores y destinadas a momentos y lugares concretos. También pueden ser realizadas identificando una o dos actividades y recibiendo el compromiso del usuario para realizarlas en un momento concreto de la semana. La estructuración y la programación de la actividad es la columna vertebral de la activación conductual, y todas las demás estrategias se unen a estos importantes principios básicos. El principio 5, el cambio será más fácil cuando se comienza por algo pequeño. Es cierto, tanto usuarios como terapeutas pueden tener demasiadas expectativas y para un espacio de tiempo demasiado corto. El cambio es difícil para muchas personas, incluso en los mejores estados anímicos y en los mejores momentos. Cuando una persona está deprimida, especialmente si hay sentimientos asociados de desesperanza, el cambio de la conducta del individuo puede ser una tremenda lucha. Muchos usuarios experimentan la posibilidad de cambio como algo, la posibilidad de cambio como algo agobiante. Otros experimentan frustración si los cambios no son completos al 100%. Al igual que los terapeutas cognitivos, identifican el pensamiento del todo o nada, o un pensamiento polarizado. Nosotros también consideramos la conducta todo o nada, o polarizada, y a veces nuestros usuarios hablan sobre el enfoque de conducta Nike, y se reprenden a sí mismos por su fracaso en el simplemente hazlo. El tratamiento de la activación conductual se basa en ayudar a los usuarios a realizar cambios adoptando un enfoque paso a paso. Una tarea de un terapeuta eficaz de activación conductual es descomponer cualquier conducta en sus elementos más pequeños o elementos de conducta. De la misma manera, un peligro potencial para el terapeuta es no poder reconocer cuando sus clientes aceptan demasiados retos demasiado pronto, lo cual puede causar más desánimo y desesperación. De hecho, parte del arte de la activación conductual
reside en la búsqueda del lugar correcto para aportar estímulo y el lugar adecuado para contenerse. Por ejemplo, un cliente que había sido corredor de maratón antes de experimentar una depresión hablaba de su intención de hacer ejercicio y de la expectativa de que esto mejoraría su estado anímico. El terapeuta apoyó totalmente este plan. Cuando el cliente comenzó a hablar de comenzar con carreras de 45 minutos, unos días a la semana, el terapeuta, sin embargo, interpuso una nota de precaución. Juntos, el terapeuta y el usuario trabajaron para descomponer este ambicioso objetivo en las partes que lo componen, centrándose en lo que podría hacer que el cliente tuviera un comienzo eficaz sin aumentar de forma inadvertida el riesgo de desesperanza y desánimo. Decidieron que antes de la siguiente sesión el usuario comenzaría comprando unas zapatillas de atletismo y un pantalón corto. De este modo, las tareas deben ser divididas en las partes que las componen y cada parte debe ser abordada de forma satisfactoria antes de pasar a la siguiente. Principio 6. Hacer hincapié en actividades que sean reforzadoras por naturaleza. El objetivo principal de la modificación de las conductas en la activación conductual es ayudar a los clientes o usuarios a implicarse en la vida de tal modo que aumente la probabilidad de que las conductas antidepresivas sean reforzadas de forma natural por el entorno que los rodea. Los conductistas analizan a menudo las diferencias entre lo que han denominado refuerzo natural frente a refuerzo arbitrario. En la activación conductual, el énfasis recae en sacar el máximo partido a las oportunidades para el refuerzo natural de la conducta no depresiva, pero los reforzadores arbitrarios son también utilizados de vez en cuando. Por ejemplo, en una terapia, un usuario que ha evitado el contacto social durante la depresión comienza a conversar de nuevo con otros trabajadores. Cuando otro trabajador sonríe y expresa interés por la comunicación del cliente o del usuario, este último continúa la conversación y de este modo recibe el refuerzo natural de su entorno. Las conductas del compañero de trabajo son reforzadores naturales en la medida en que siguen de forma natural a la conducta del usuario. Por el contrario, si uno se premia a sí mismo con un dulce, por ejemplo, después de haber pasado una hora realizando las labores domésticas, esto constituye un reforzador arbitrario, un refuerzo que no está vinculado de forma natural a la recompensa inmediata del entorno, a diferencia de una casa limpia y una sensación de cumplimiento, que son en dichos casos posibles recompensas naturales. Sin embargo, a veces también es importante que los usuarios de activación conductual aprendan a autorreforzarse por su conducta cuando logran objetivos a corto plazo, dado que no todas las conductas se ven reforzadas de forma inmediata y no todos los entornos son benévolos. De hecho, a menudo, cuando los clientes comienzan la activación, el entorno les castiga. Por ejemplo, los intentos iniciales del usuario para conversar con otros trabajadores pueden encontrarse con el rechazo, dado el estilo previamente retraído del usuario. En dichos casos, el usuario necesitaría autorreforzarse para pasar a la acción a pesar de las inmediatas consecuencias aversivas. La dieta en la alimentación es una conducta en la que las actividades iniciales pueden ir acompañadas de consecuencias que son percibidas como un castigo. A menudo, el usuario experimenta solo un cambio mínimo después de una semana de especial atención a una alimentación saludable. En esta situación, algunas personas necesitarían encontrar algo diferente a los números que les muestra la balanza para sentirse fortalecidos y continuar con la conducta de la dieta. La persona podría tomar alguna iniciativa, como por ejemplo depositar 10 soles en un frasco por cada semana de dieta y ahorrar para comprarse alguna prenda especial. Si seguimos con la dieta, esto con el tiempo dará como resultado una pérdida de peso, pero la persona que está a dieta puede necesitar un autorrefuerzo arbitrario a lo largo del proceso. De modo parecido, un usuario con depresión que ha estado sin empleo durante varios meses puede experimentar malestar
a la hora de comenzar a buscar a través de Internet puestos de trabajo y a la hora de enviar su hoja de vida. Dicho usuario puede beneficiarse de la autorrecompensa dedicando el mismo tiempo a ver su programa de televisión favorito después de haber dedicado una cantidad concreta de tiempo a la tarea de búsqueda. Los procedimientos de autorrefuerzo arbitrario han sido parte importante de algunos tratamientos para la depresión y son claramente utilizados en la activación conductual. Sin embargo, el énfasis de los terapeutas de activación conductual reside en ayudar a los usuarios a entrar en contacto con los reforzadores naturales del entorno. La ventaja de las recompensas naturales sobre el refuerzo arbitrario es que los reforzadores naturales siguen de manera automática la conducta y no necesitan ser preparados. Por lo tanto, es más probable que la conducta continúe durante la rutina normal de la persona. Principio 7. Actuar como un entrenador. La metáfora del entrenador ayuda a guiar al terapeuta de activación conductual. Los buenos entrenadores ayudan a los miembros del equipo a planear estrategias, a hacer sugerencias, a orientarse y a mantener la moral, pero ellos no entran en el campo para jugar el partido que debe jugar el equipo. La tarea del terapeuta de activación conductual entonces consiste en solucionar de forma efectiva los problemas y animar a los usuarios a pasar a la acción, con el fin de conectar con las recompensas y solucionar los problemas. La realización de cambios cuando una persona está deprimida suele ser difícil, pero el terapeuta conoce los principios del cambio conductual. La pasividad es un elemento inherente a la depresión y puede convertirse en una forma de vida para aquellas personas que sufren de depresión crónica. El entrenamiento implica un estímulo, ya que algunas personas deprimidas pueden subestimar su habilidad para afrontar muchos problemas de la vida o para considerar que todos los problemas están fuera de su control. El entrenamiento entonces implica una ayuda para guiar el proceso de cambio, para hacer sugerencias cuando sea necesario. Puede que los terapeutas compasivos quieran solucionar los problemas del cliente o del usuario, pero un buen terapeuta de activación conductual mantiene una actitud de entrenamiento y deja que los clientes se sientan cada vez más seguros con respecto a su propio partido. Además de ser un estratega y animador eficaz para el usuario, parte del rol del terapeuta como entrenador es estructurar las sesiones de terapia para que el tratamiento esté bien orientado. Las sesiones se estructuran para propiciar el uso más eficiente de los 45 o 50 minutos de duración. Se elabora una agenda en cada sesión durante los primeros 5 o 10 minutos. En las primeras semanas de terapia, el terapeuta puede controlar la agenda más que el cliente o el usuario, ya que es necesario valorar los problemas del usuario, dirigir el análisis funcional y presentar al cliente una conceptualización del caso y un plan de tratamiento. Al igual que un buen entrenador, el terapeuta de activación conductual permanecerá alerta también con respecto a los modos de propiciar la implicación activa del cliente o usuario, incluso al principio de la terapia, pidiéndole repetidamente que añada a la agenda puntos importantes. En las posteriores sesiones de la terapia, el usuario controlará la agenda basada en sus experiencias semanales. Cada sesión debería incluir un debate sobre la tarea de la sesión previa, así como la programación de una nueva tarea para la sesión siguiente. El principio 8. Insistir en un enfoque empírico de resolución de problemas y reconocer que todos los resultados son útiles. Cada paso que aleje la depresión cuenta. Si el hecho de activarse e implicarse fuera sencillo, los usuarios lo harían solos. El terapeuta no puede ayudar al usuario simplemente diciendo: vete a ver una película que te sentirás mejor. ¿Con cuánta frecuencia han oído esta recomendación o se la han hecho a sí mismas la mayoría de las personas deprimidas? La activación conductual sugiere que una terapia efectiva es un proceso continuo en el que se desarrollan, evalúan y prueban posibles soluciones. Como tal, requiere un enfoque empírico y de resolución de problemas por parte del terapeuta. Entonces fomentamos un enfoque experimental
que se centra en probar una conducta y en observar los resultados. En activación conductual, los experimentos se basan en análisis funcionales de la conducta pasada y en hipótesis en relación a actividades potencialmente reforzadoras para cada usuario. Ejemplo: un terapeuta podría asumir que es más probable que un usuario que experimenta angustia social antes de sufrir depresión, pero que disfrutaba trabajando con autos, sea recompensado yendo a una exposición de autos antiguos o arreglando una cortadora de césped que yendo a una fiesta. Esta suposición debe ser probada, dado que no es posible saber de antemano lo que reforzará una conducta concreta o si el entorno aportará el refuerzo apropiado para cualquier clase de conducta. Y claro, es preferible probar las conductas más de una vez. Al igual que en los experimentos de laboratorio, deben ser dirigidos y después reproducidos con exactitud. También los experimentos en activación conductual deben ser así. Los terapeutas y los clientes de activación conductual trabajan para planificar actividades en múltiples ocasiones y probar una variedad de actividades evaluando el impacto en el estado anímico, la productividad o la satisfacción de los clientes o usuarios con respecto a sus vidas antes de determinar si merece la pena continuar con una conducta. Si bien los usuarios de activación conductual pueden desanimarse si planifican y prueban actividades y no se sienten mejor, lo importante es que los terapeutas sigan siendo positivos y que alberguen esperanza. Aprendemos de nuestros éxitos y de nuestros fracasos. Cuando un usuario se queja porque una tarea no le ha resultado útil, la actitud de resolución de problemas por parte del terapeuta de activación conductual sugiere un enfoque diferente. El terapeuta puede decir: ahora sabemos algo nuevo. Sabemos que nunca hay garantía de que cambiar una actividad concreta vaya a ser de ayuda. Y ahora podemos afirmar que esta actividad concreta que has realizado no salió bien. Por lo tanto, analicemos otras alternativas para la próxima reunión o la próxima semana. Después, el terapeuta continuará el debate sobre lo que realmente sucedió. En algunos casos, el usuario puede informar de que ciertamente trató de comprometerse, pero que de hecho solamente realizó un tímido intento. En otros casos, la actividad parecía potencialmente útil, pero en última instancia no fue efectiva en el cambio del estado anímico. Otra posibilidad es que las condiciones ambientales en las que tuvo lugar la conducta no aporten un refuerzo adecuado. Por ejemplo, un usuario que tenía un plan para hablar con un amigo durante 20 minutos pudo haber llamado al amigo en el momento en que éste tenía un resfriado o se encontraba de pronto ocupado. Siempre hay algo que aprender de toda la conducta que emiten los usuarios. La disposición del terapeuta de seguir sintiendo curiosidad por todo lo que puede aprender de estas experiencias y el mantener una actitud de resolución de problemas más que de búsqueda del éxito inmediato es clave para que la terapia ayude a los usuarios a seguir teniendo esperanza en la realización de cambios en sus vidas. El principio 9, no lo digas, hazlo. La actividad es el corazón del enfoque de la activación conductual. Por eso son necesarias las tareas en todas y cada una de las sesiones. Es lo esencial de toda estrategia de tratamiento. Sin embargo, puede ser el azote de la existencia del terapeuta y del usuario, por supuesto. En primer lugar, la palabra tarea se asocia a menudo a algo que produce aversión y entonces sería más útil referirnos a la actividad con algún otro nombre, como actividad asignada entre sesiones. Sin embargo, la mayoría de adultos no se dejan convencer por un mero cambio de nombre. La tarea requiere que los usuarios se embarquen en una actividad entre las distintas sesiones y para los clientes con depresión, a menudo esto no es fácil de realizar. Ante todo, la tarea debe ser desarrollada en colaboración con el usuario y hay varias directrices que pueden ayudar a maximizar el éxito. Al establecer la programación de tareas con los usuarios, la tarea o las tareas deben ser realistas. No debemos esperar que los usuarios dependan solamente de su fuerza de voluntad para implicarse en una tarea.
el terapeuta debería dedicar tiempo a debatir con el usuario un programa de puesta en práctica. Cuanto más concreto y detallado sea un programa, tanto mejor será. ¿Qué necesitará el cliente o el usuario para que sea más probable su compromiso con la tarea? En el ejemplo de una paciente, para que sea más probable su compromiso con la tarea, por ejemplo, de sacar a pasear al perro, ella debería decidir los momentos concretos del día para dar los paseos y precisar la distancia que va a recorrer. La distancia y la duración de los paseos deben de ser razonables dada su actual programación. Debe anotar el paseo programado en un registro de actividades o en un calendario personal. También quizá necesitará asegurarse de que dispone de zapatillas cómodas para poder caminar y de que la correa del perro está al alcance de sus manos para los momentos del paseo. Igualmente necesitará ropa cómoda o ropa adecuada para diferentes condiciones climatológicas, que esté limpia y accesible. El tener un compromiso público con otra persona también puede aumentar la posibilidad de que se cumpla la actividad asignada. Un error fundamental que se comete en la terapia cuando se asignan actividades entre las sesiones es omitir la revisión de los mismos en la sesión siguiente. La conformidad con la tarea puede extinguirse si ésta no es recompensada. Si es asignada, debe ser revisada. Cuando un usuario informe de un fracaso a la hora de completar una tarea, el terapeuta y el usuario deben realizar entre ambos un análisis de los problemas que resultaron de la tarea que no se completó. Si el informe señala que el usuario logró la consecución de las tareas, esto proporciona una gran oportunidad para debatir un aumento en la frecuencia o intensidad de la actividad durante la semana siguiente. Principio 10. Detectar barreras posibles y reales para la activación. Aunque para nosotros sería un logro importante afirmar que hemos descubierto el modo de motivar a todos los usuarios, el modo de garantizar que completarán las tareas de la terapia y el modo de mantenerles totalmente comprometidos con el tratamiento, no hemos descubierto aún la fórmula mágica para todos y cada uno de los usuarios. La activación conductual, al igual que todas las demás terapias, necesita perseverancia, además de creatividad por parte del terapeuta y del usuario. En la activación conductual es un principio básico el hecho de que surgirán problemas y es esencial detectar las barreras posibles y reales para la activación. Los terapeutas fomentan la activación anticipando barreras a la consecución de la programación de actividades por parte del usuario o monitorizando las tareas y solucionando los problemas cuando se presenta una dificultad, con el fin de reducir la probabilidad de que el mismo problema continúe en el futuro. Ahora sí, entonces, podremos revisar la estructura y el estilo de la terapia propiamente dicha. La activación conductual hemos señalado que es un tratamiento estructurado y durante las primeras sesiones es importante explicar algunos elementos claves de la estructura. Esta estructura básica de la activación conductual se basa fundamentalmente en la importancia de la activación. La activación es la guía. Los principios primero y segundo de la activación conductual definen esta importancia. Es decir, la clave para cambiar cómo se sienten las personas consiste en ayudarles a cambiar lo que hacen, y los cambios en la vida pueden llevar a la depresión y las estrategias de adaptación a corto plazo pueden bloquear con el tiempo a las personas. En otras palabras, la estructura de la activación conductual se centra en embarcarse en la acción independientemente de cómo se sienten los usuarios por dentro y en anticipar que la motivación vendrá después y no al contrario. Como terapeutas trabajamos como entrenadores para ayudar con este método tan estimulante de trabajo desde fuera hacia adentro. Ayudamos a desglosar actividades con el fin de aumentar la probabilidad de que el usuario, aun cuando tenga una motivación extremadamente baja,
las pueda desarrollar. Entonces es muy importante en el tratamiento de activación conductual establecer, como ya hemos mencionado, una sólida alianza terapéutica que nos permita conseguir una mejor adherencia al tratamiento, para poder también conseguir una adecuada evaluación clínica de la depresión desde una perspectiva contextual funcional, como vemos en la lámina 6. ¿Qué sucedió o cuándo empezó a sentirse deprimido? Factores desencadenantes, cambios vitales significativos que den cuenta de una pérdida de reforzadores o de un aumento de estimulación aversiva. ¿Qué actividades se han reducido o desaparecido o ya no proporcionan satisfacción? ¿Qué hace el paciente o el usuario en un día típico? Contexto de las conductas depresivas. ¿Qué estaba ocurriendo cuando realizó una determinada conducta? La evaluación del contexto también incluye lo que sucede inmediatamente luego de la conducta en cuestión, es decir, las consecuencias. Evaluar los intentos de solución o conductas de afrontamiento intentadas y su utilidad. ¿Qué ha intentado hasta este momento para afrontar o solucionar su situación? ¿Cómo ha funcionado esos intentos? Considera evaluar brevemente qué valores y áreas vitales han sido más afectados por la depresión. Evaluar riesgo suicida. Si hay intentos de suicidios previos, evaluar en qué contexto han tenido lugar y evaluar la función del riesgo suicida. Entonces, recapitulando, es importante conocer qué pasó, qué serían los eventos antecedentes, qué efectos tuvo, de qué modo se limitaron las recompensas, aumentaron los factores de estrés, cómo se sintió la persona, qué hizo y qué influencias tuvo su conducta en las recompensas o en los factores de estrés en su vida. Entonces, esto nos da información importante para poder conocer las características, los antecedentes y las consecuencias de la conducta disfuncional, en este caso depresión. Los elementos claves de la primera reunión es establecer una adecuada psicoeducación de la depresión, una breve introducción a la explicación del tratamiento de activación conductual, entre otros. Cuando hablamos de psicoeducación de la depresión, este tratamiento ha sido diseñado para ayudar a la persona con la depresión. Entonces se le indica que se define como un periodo sostenido de tiempo, al menos de 2 semanas, durante el cual una persona experimenta pérdida de interés o de goce en actividades que se disfrutaban previamente, además de otros síntomas más. Muchas personas experimentan al menos un episodio de depresión a lo largo de su vida y puede afectar a personas de cualquier edad, cultura, sexo, educación o estado civil. Ya sea que dure un par de semanas o varios años, la depresión puede producir dificultades significativas en el funcionamiento vital, como incapacidad para trabajar o cuidar a los hijos. Los problemas resultantes pueden incluir descenso de motivación, optimismo, baja autoestima, dificultades de concentración, autolesiones o comportamientos e ideación suicida. Los problemas médicos asociados con la depresión incluyen enfermedades cardíacas, dolor crónico, diabetes, mellitus o tipo 2, abuso de sustancias, fatiga y desnutrición. Las personas con depresión se aíslan a menudo de las otras personas o evitan sus actividades normales. Este aislamiento puede causar problemas adicionales tales como soledad, problemas de relación, insatisfacción laboral o desempleo y fracasos escolares. Los síntomas pueden variar de los más mínimos a los más severos o incapacitantes. Algunas personas han propuesto que el desarrollo de síntomas depresivos está relacionado a factores múltiples
incluyendo el comportamiento, el ambiente, factores cognitivos, biológicos y sociales. Estos factores pueden actuar independientemente o en conjunto, produciendo y manteniendo los síntomas depresivos. Si estos son severos, quizás se diagnostique depresión mayor. Como ya se mencionó, los síntomas de depresión pueden incluir sentirse triste o abatido la mayor parte del tiempo, pérdida del interés en actividades habituales, pérdida o aumento significativo del peso, disminución o incremento del apetito, dificultades para conciliar el sueño o dormir demasiado, sentimientos de agitación o irritabilidad, sentirse cansado o con pérdida de energía, es decir, fatigado, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva o inapropiada, dificultad para pensar, concentrarse o tomar decisiones, llanto, sentirse desesperanzado, pensamientos o intentos suicidas. Aunque la mayoría experimentan algunos de los síntomas descritos en alguna ocasión, para diagnosticar depresión, estos síntomas deben resultar en sentimientos o malestar significativo o bien interferir con el funcionamiento cotidiano. Para muchas personas, el inicio de la depresión está claramente relacionado con eventos estresantes, incluyendo la pérdida de un ser querido, dificultades financieras o pérdidas del empleo. Las personas pueden tener también una predisposición genética a la depresión. Las causas específicas de la depresión raramente son conocidas y la depresión puede comenzar sin previo aviso. Sin importar la causa inicial de la depresión, esta resulta en un patrón específico de comportamientos que lleva a sentimientos de soledad, tristeza, aislamiento, falta de sentido y la desesperanza. La clave para resolver la depresión no está en identificar las causas de la depresión, ya que esto es prácticamente imposible, sino más bien en identificar y modificar el patrón de comportamiento deprimido. Veamos algunas generalidades en la programación y estructuración de la actividad. Es útil acordar verbalmente una breve agenda al inicio de la sesión. Si estás de acuerdo, se le señala al usuario, querría que dedicáramos los primeros 20 minutos de la sesión a revisar lo que hiciste durante la semana pasada y los siguientes 20 o 30 minutos a lo que vas a trabajar durante la próxima semana. Esto permite ordenar el tiempo de trabajo, especialmente en los casos de usuarios con tendencia a hablar mucho, porque buscan una forma de desahogo durante el transcurso de la sesión. Reservar tiempo para ello hacia el final de la sesión, luego de revisar la parte de activación conductual para esa sesión, permite al usuario y al terapeuta trabajar con mayor comodidad. En todo momento, se privilegia la actividad por sobre la pasividad y particularmente la acción directa por sobre la pasividad. Frente a una situación aversiva, se denomina acción directa a las conductas que la modifican, mientras que acción indirecta o pasividad son las conductas que solo dan cuenta de una situación sin modificarla. Durante las interacciones en sesión, el terapeuta puede estar atento a si la conversación se refiere a acciones directas o si se trata de acciones indirectas o pasivas. En cuanto a los procesos de activación conductual, hay que brindar una explicación del abordaje de activación conductual a los usuarios. Este tratamiento se dirige a modificar su comportamiento como un método para mejorar su calidad de vida. Muchas personas con depresión se sienten cansadas y desmotivadas para realizar actividades, pensando que cuando tengan más energías y piensen positivamente recién serán capaces de hacer actividades que han postergado o han sido incapaces de realizar antes. En este tratamiento se aborda de afuera hacia adentro, como ya hemos explicado. El comportamiento se cambia en primer lugar para incrementar la energía y la motivación, así como el pensamiento y sentimientos positivos. Por lo tanto, los pensamientos y sentimientos negativos cambiarán luego de que cambie su comportamiento y tenga experiencias vitales más adecuadas. El comportamiento saludable es definido como comportamiento orientado a mejorar su calidad de vida. Es posible que usted esté realizando actividades en su vida y esté deprimido. Esto puede suceder si se siente abrumado con actividades insatisfactorias, obligatorias o que limitan su capacidad de vivir su vida de acuerdo a como quiere hacerlo.
de acuerdo a sus valores. Ejemplo, usted puede estar ocupado en su trabajo, en su casa, y estas actividades pueden estar enfocadas en proporcionar ayuda a los demás. Ciertamente es importante ayudar a los demás, pero ocuparse solo de los demás y descuidar sus propios intereses no resulta tan bueno. Puede generar sentimientos de insatisfacción, de culpa por tener tales sentimientos. De ahí la importancia de tener actividades que le brinden algún grado de satisfacción e importancia. Entonces, cuando hablamos de procesos, estos tienen que ver con áreas vitales. Se desarrolla en primer lugar un automonitoreo de esas áreas, ¿no? De las áreas vitales, valores y actividades. Se establece jerarquía, se planifican las actividades y se establecen acuerdos. Cuando hablamos del automonitoreo de la actividad cotidiana, resulta que esta es una parte fundamental de activación conductual, pues esta nos permite obtener un panorama general de los patrones depresivos y los patrones saludables de conducta, obtener información de la conexión entre la conducta y las emociones, observar la presencia o ausencia de actividades agradables e importantes, notar disrupciones en la rutina y su efecto, tener un panorama de cuáles conductas se podrían reemplazar y definir el mejor momento de la semana para una actividad planificada. El monitoreo de actividad entonces es una parte fundamental de activación conductual. Además, se registra la fecha, la hora y la actividad y para ello se utilizan tres medidas: disfrute o agrado, es decir, en qué medida la actividad es agradable para el usuario en ese momento; importancia, qué tan importante resulta esa actividad para la persona en ese momento; y luego el estado de ánimo del día, es decir, la evaluación del humor general del día, de 0 el peor ánimo a 10 el mejor. Entonces, idealmente el registro debe ser breve o puntual, descriptivo, no explicativo ni hipotético, es decir, se centra en lo observable, y debe ser preciso. A continuación, veamos un ejemplo de autorregistro. En esta lámina vemos una planilla donde apreciamos la fecha y hora, la actividad, el disfrute y la importancia. Por ejemplo, se registra el 5 de mayo a la 1 de la tarde. La actividad: almuerzo con compañero de trabajo. Nivel de disfrute como 5, nivel de importancia como 3. El mismo día, a las 3 de la tarde, se registra trabajando, disfrute 2, importancia 7. A ver, en este ejemplo, el segundo ítem, trabajando, posiblemente puede ser descrito con más detalle en caso de ser necesario. Es decir, qué estaba haciendo, con quién, etc. Ya que trabajar es una actividad que involucra muchas otras y quizá no todos sus aspectos tienen efectos similares. Entonces, es recomendable desarrollar el primer registro con el usuario en la sesión sobre los 2 días previos a manera de ejemplo. El registro debe realizarse a diario, ya sea hora a hora, una vez por día o abarcando solo algunos momentos del día en la semana. Por ejemplo, solo las mañanas de lunes a viernes. Se debe evitar que el usuario realice el registro solo antes de la consulta, es decir, una hora previa, minutos previos. Si el usuario no realizó el registro, se le indicará realizando en la sesión sobre los 2 días previos. Es decir, si la persona llega a consulta y nos comenta que tuvo algunos inconvenientes, no pudo hacer el registro, entonces se le va a pedir que lo desarrolle allí con el formato que ya conoce de los 2 días previos. El registro puede realizarse en cualquier formato que le resulte útil para el usuario. Pueden ser planillas impresas o registros impresos, hojas sueltas, en una agenda,
a través de medios digitales, un Excel. Eso ya depende de la facilidad o de la comodidad que tenga el usuario para poder hacer su registro. La mejor manera de lograr que el usuario no realice el registro es que el terapeuta no lo pida o no lo revise en la sesión siguiente. Las sesiones deben iniciarse siempre con la revisión de la tarea de la semana anterior. Introducción del monitoreo diario. A manera de práctica. El interés principal de este tratamiento es incrementar su comportamiento saludable. Para ello es importante tener una evaluación lo más precisa de sus actividades diarias. Nos gustaría entonces que durante la siguiente semana registre todas sus actividades. La utilidad de ello es que nos ayudará a identificar los patrones de su comportamiento y ánimo depresivo. Cada persona es diferente, por lo que es importante para ambos ver cómo la depresión lo está afectando en sus actividades diarias. Estar consciente de sus patrones puede motivarlo a mejorar su nivel de actividad saludable. En segundo lugar, nos brinda una medida de su nivel actual de actividad, que podemos comparar con su nivel de actividad posterior en el tratamiento, una vez que ponga en práctica las estrategias del tratamiento. Finalmente, un examen más detallado de su rutina diaria le permitirá desarrollar algunas ideas respecto a cuándo podría considerar añadir nuevas actividades saludables para cada día. Para monitorear sus actividades actuales, mantendrá un registro detallado, hora por hora, de todas sus actividades que realiza, incluyendo aquellas que parecen muy simples o insignificantes, como dormir o ver televisión. Utilizará el registro de monitoreo diario, llene un registro para cada día. Su tarea es anotar sus actividades tratando de ser muy preciso en sus anotaciones. Una vez registrada la actividad, calificará en función a disfrute e importancia, utilizando la escala del 0 al 10 para el disfrute, donde 0 es para actividades que no disfruta en lo absoluto y un puntaje de 10 será para aquellas actividades que disfruta al máximo. Ejemplo, ir de paseo al campo, por ejemplo, quizás sea una actividad muy agradable y le asigne un puntaje de 10 o que se aproxime al 10, mientras que limpiar el baño puede ser muy poco agradable y le asigne un puntaje de 0 o que se le aproxime al 0, 1, 2. Para el puntaje de importancia, piense en qué tan importante siente realizar la actividad en su vida. Por ejemplo, ir a trabajar podría ser una actividad muy importante para usted por ser su fuente de ingreso familiar, para el sostenimiento de la casa, y lo califique con un 10 de importancia o un puntaje que sea cercano al 10. Por otra parte, ver televisión puede ser una actividad menos importante en su vida y quizá le dé un puntaje o le asigne un puntaje bajo, por ejemplo, 2. Considere que existen actividades que pueden ser muy placenteras y poco importantes, o ser muy importantes y poco placenteras. Y también pueden existir actividades que puntúen alto en agrado e importancia y por el contrario, actividades muy poco gratificantes e importantes a su vez. Finalmente, debe calificar su ánimo o estado del humor general del día al final del registro. El puntaje igualmente va desde 0 al 10, es decir, desde el humor más negativo hasta el más positivo. Puntos importantes del tratamiento. Al trabajar sobre la descripción de la depresión, se debe remarcar que la depresión se sostiene por las conductas, no por las emociones ni los pensamientos. Consideramos que las emociones y pensamientos displacenteros son un subproducto inevitable de una vida con pocas actividades significativas o placenteras. En cuanto a la motivación, se suele considerarla como un requisito para llevar a cabo una actividad determinada. Por ejemplo, me gustaría hacer ejercicios, pero no me siento motivado a realizarlo. Es una justificación comprensible y quizás hasta válida, pero para la propuesta de activación conductual se introduce una variante en su abordaje. Si analizamos en detalle, me compré las obras completas de literatura clásica porque tenía ganas, pensaríamos que efectivamente está mediado por las ganas o la motivación. Sin embargo, esto no es necesariamente así, ya que todos los días estamos realizando actividades por las cuales no sentimos ninguna motivación. Podemos preguntarle
al usuario lo siguiente: ¿es necesario sentir ganas para ya pagar el recibo de la luz? Por supuesto que no es así. Para nadie resulta un motivo de alegría ir a pagar las cuentas pendientes. Las ganas ayudan, pero no son necesarias para llevar a cabo actividades cotidianas. La motivación y activación conductual se considera que surgen de realizar determinadas actividades como resultado y no como causa. Como tarea para esta primera reunión, pediremos al usuario que tan solo complete el formulario de monitoreo, sin introducir ningún otro cambio en su vida. Puede ser tentador planificar en las primeras sesiones, pero un principio básico a lo largo de todo el tratamiento de activación conductual será el de avanzar con pasos pequeños pero seguros, por lo cual la única tarea que asignaremos en esta sesión será registrar actividades diarias y no cambiarlas. En la siguiente sesión, durante la segunda, se cubrirán los siguientes elementos claves: monitoreo diario, es decir, revisar la actividad de la semana previa, revisión de lo tratado en la sesión anterior, presentar registro de áreas vitales, valores y actividades, y su tarea será completar el monitoreo diario y revisar y editar el registro de áreas vitales, valores y actividades. Revisando el monitoreo. En esta lámina, cuyo título es Revisando el monitoreo, se notan los tipos de actividades que está realizando el usuario y podemos darnos cuenta si son placenteras y si son importantes. Podemos notar si las actividades son variadas o si se están repitiendo los mismos tipos de actividades. Notaremos las conexiones entre las actividades y el humor del usuario, si hay cambios en el humor, en qué contextos ocurren y frente a qué tipo de actividades. Finalmente, ¿qué ha aprendido en el monitoreo? ¿Puede notar algún patrón que permita identificar qué actividades lo están llevando a sentirse mejor y cuáles a sentirse peor? En función a lo dicho, deberíamos discutir su nivel de actividad y qué tan a menudo está realizando actividades placenteras e importantes. Y en las próximas sesiones habría que enfocarse en hacer cambios en sus actividades diarias. En la segunda sesión, usualmente lo que se hace es revisar los 7 formularios de monitoreo diario, cuántas actividades planificadas se llevó a cabo, para aquellas que realizó, qué tan fáciles o difíciles fueron, qué tan placenteros e importantes los encontró, cómo se sintió respecto de haber cumplido con esas actividades, etc., ¿no? Para algunas personas encuentran difícil completar el formulario de monitoreo diario. Si no ha podido completarlo durante la semana anterior, es importante entender por qué, en primer lugar. Una razón que puede hacer difícil completar el monitoreo es que quizá no se sienta que ya tiene una buena idea de cómo disponer su tiempo y que no sería útil escribir las actividades. Probablemente el usuario recuerde muchas cosas que ha hecho la semana pasada, pero puede haber algunas actividades que haya olvidado. Tener sus actividades diarias registradas en papel cada día puede ser útil para el terapeuta para poder identificar patrones depresivos de los que se han hablado en la sesión anterior. Muchas personas quizás se sorprendan al notar patrones en los formularios y comenzar a obtener una comprensión real de cómo ciertos patrones de conducta llevan a sentimientos más depresivos, mientras que otros llevan a sentimientos más positivos. Tener estos formularios para la sesión permite trabajar más eficientemente, permitiendo tener una idea clara de cómo exactamente está disponiendo su tiempo, momento a momento, sin que tenga que recordar toda esta información durante una sesión. Una segunda razón que puede dificultar completar el monitoreo es que puede sentir que es una tarea abrumadora. Escribir todas sus actividades del día puede sentirse abrumador, pero al final es probable que encuentre que el conocimiento y los descubrimientos ganados bien valen el esfuerzo. Una manera de reducir la carga es mantener los registros tan breves como sea posible. Por ejemplo, almuerzo.
lleve a los chicos al colegio, prepare la cena. Otra manera de reducir la carga es completar el formulario al final del día. Finalmente, si encuentra extremadamente difícil completar los formularios, puede considerar realizar inicialmente formularios 2 o 3 días por semana, asegurándose de incluir días de semana y de fin de semana, y luego gradualmente incrementar el número de días por semana en que completa los formularios. Es posible que encuentre que una vez que se habitúe a completar los formularios, ya parezcan menos exigentes. Las personas que tienen alguna dificultad de escritura o lectura también pueden encontrar difícil completar los formularios. Y si no ha podido completar ningún formulario de monitoreo durante la semana anterior, no es recomendable que intente recordar la semana entera antes de la sesión o durante la sesión con el terapeuta. Recordar con el nivel necesario de detalle sería muy difícil y con tanta información faltante se va a dificultar detectar cualquier patrón consistente de comportamiento. En su lugar, debe completar un formulario de los 2 días anteriores. Luego de revisar el monitoreo diario, hay que dedicar un breve tiempo a repasar los contenidos trabajados en la sesión anterior. Hay que asegurarse de que el usuario haya comprendido y asimilado adecuadamente la explicación sobre la depresión en activación conductual y cuál es la lógica que se maneja, para lo cual suele ser suficiente preguntar sobre qué recuerda los contenidos trabajados en la sesión anterior y corregir o reforzar lo que haya comprendido según corresponde. A continuación, en la siguiente lámina, cuyo título es Proceso 2, Exploración de áreas vitales y valores y actividades. Cuando hablamos de valores, se refiere a la clarificación y descripción de los valores personales que guiarán la selección y realización de actividades. Así, por ejemplo, una acción sería ir al gimnasio, la meta es adelgazar algunos kilos y el valor es cuidar el estado físico. Entonces, un valor es una dirección vital, un ideal, una cualidad o creencia en cierta manera de vivir. Los valores funcionan como una guía para la acción y proporcionan un eje para la selección y jerarquización de metas y acciones. Aumentan la motivación y permiten una variedad de conductas alternativas. En lugar de ir al gimnasio, la acción podría ser subir las escaleras en lugar de tomar el ascensor y seguiría estando al servicio del mismo valor, cuidar del estado físico. En esta siguiente lámina, cuyo título es Conceptualización, se lee lo siguiente. Los valores son distintos a las metas. Estas últimas se pueden alcanzar y completar, es decir, las metas. Los valores no. Y eso permite que funcionen como una guía constante. Los valores funcionan como una guía constante. Frecuentemente el terapeuta debe encontrar los valores que subyacen a las metas del paciente. Un valor entonces es algo que se puede hacer. Ser querido por mis amigos no es algo que una persona pueda hacer, mientras que ser afectuoso y preocuparme por mis amigos sí lo es. Una breve nota. Los valores entonces son enunciados concretos respecto a un área vital. Cuanto más específicos, más útiles resultarán siendo. Por este motivo, si bien ser un buen esposo, por ejemplo, puede resultar útil para trabajar, estar genuinamente atento a las necesidades de mi pareja proporciona una dirección más precisa que se puede traducir en numerosas metas y actividades. Por lo tanto, este quizás sea el registro que demande más esfuerzo de parte del terapeuta y del usuario, pues el registro está pensado para ser trabajado en una sesión y dependerá de las características del usuario y el ritmo de trabajo, por lo que puede llevar más de una sesión en completarse. El terapeuta debe trabajar de manera conjunta con el usuario y animarlo a que progresivamente lo vaya realizando por sí mismo. El objetivo de este registro es establecer los valores, como hemos señalado, las direcciones hacia las cuales el usuario quiere avanzar dentro de cada área vital, y traducir esos valores en actividades
que permita llevarlo a la realidad. Existen de manera general dos vías para indagar respecto a valores. Directamente, a través de lo que quiere el usuario en su vida, es decir, las direcciones anheladas o las metas que quisiera lograr con la terapia, cómo desearía vivir su vida en cada área vital, qué es valioso e importante en cada área vital, a quién y qué aspecto de esa persona admira en determinada área vital. O lo que causa dolor en la vida del paciente, qué ha perdido a causa de la depresión, qué actividades hacía antes de estar deprimido, qué era lo valioso de eso. Entonces son las dos formas de indagar sobre los valores personales. En la siguiente lámina, el terapeuta debe trabajar de manera conjunta con el usuario y animarlo a que progresivamente vaya realizando por sí mismo una serie de actividades vinculadas con áreas vitales, valores y actividades. El objetivo entonces de este registro es establecer los valores, como ya hemos señalado, las direcciones hacia las cuales el usuario quiere avanzar. En primer lugar, se le presentan las 5 áreas vitales a considerar: relaciones sociales o interpersonales, amistades, relaciones de pareja, familiares, etc., educación, carrera, formación académica, profesional y laboral, recreación e intereses, es decir, cómo quisiera ocupar el tiempo libre, cuerpo, mente, espiritualidad, cuidado de la salud física, mental y espiritual, responsabilidades diarias, obligaciones y cuidados del ambiente físico del propio usuario. Entonces los valores responden a las preguntas: cómo quiere vivir su vida, cómo quisiera ser percibido por los demás, y no hablamos de lo que la sociedad o la cultura prescriben, sino lo que es importante para él. Entonces repito, las áreas vitales son relaciones sociales, educación, carrera, recreación e intereses, cuerpo, mente, espiritualidad y responsabilidades diarias. Algunos principios generales al trabajar con valores. Hay que recordar que los valores son distintos de las actividades y las metas. Las actividades y las metas pueden ser realizadas y completadas. Los valores, en cambio, representan la dirección hacia la cual las metas y actividades tienden. Eso permite que funcionen como guía constante, como una dirección que puede prolongarse de manera indefinida. Por ejemplo, ordenar la mesa es una actividad que puede cumplirse de una vez y darse por culminada. En cambio, ser organizado no es algo que pueda lograrse una vez, constituye una dirección general dentro del área de educación-carrera, una dirección que puede extenderse a lo largo de la vida. A la hora de completar el inventario de áreas vitales, valores y actividades, un paso importante en este tratamiento involucra pensar acerca de las áreas más importantes de la vida del usuario. Se le solicita que piense por un momento acerca de cada una de las siguientes áreas vitales. Relaciones. Esta área vital se refiere a la parte de su vida que involucra familia, amigos o su pareja sentimental, por ejemplo, su esposa, novia, novio, etc. Educación-carrera. Esta área se refiere al tiempo pasado desarrollando su educación y su carrera. Esto puede incluir educación formal, tal como la universidad, o algunos seminarios, algunos congresos, algunos estudios libres, pero también puede ser informal, tal como leer libros sobre un tema en particular. También incluye su trabajo actual o encontrar algún trabajo nuevo. El área de recreación e intereses, esta área vital se refiere al tiempo libre, cuando puede divertirse o puede relajarse. También incluye hacer cosas por otros, tales como trabajo voluntario, etc. Cuerpo, mente, espiritualidad. Esta área vital se refiere a la salud física y mental, así como también a la religión o a la espiritualidad. Responsabilidades diarias. Esta área vital se refiere a sus obligaciones hacia otras personas y hacia sus propias posesiones.
Una vez que haya considerado estas áreas vitales, continuaremos identificando sus valores en cada una de estas áreas. Un valor, entonces, ya hemos señalado, es un ideal, cualidad o fuerte creencia en cierto modo de vivir. En otras palabras, ¿qué es importante para usted acerca de cada una de aquellas áreas vitales? Se le pregunta al usuario. ¿Qué quisiera lograr en cada área vital? ¿Cuáles son las cualidades de esa área vital que son importantes para usted? Un valor es algo que es importante para usted acerca de esa área vital. Asegúrese que los valores que identifica sean muy personales para usted y no necesariamente los valores de otras personas en su vida o de la sociedad en general. Ejemplo, el terapeuta al introducir el registro señala lo siguiente: si consideramos el área vital de relaciones sociales, ¿qué querrías que signifique tu vida en esa área? El usuario de pronto dice: creo que no entiendo la pregunta. Terapeuta: bueno, esta área abarca tus relaciones sociales en general y en particular, ¿cómo querrías ser en esa área? Por ejemplo, tus amistades. ¿Qué tipo de amigos querrías ser con ellos? Usuario: ya entiendo. Creo que quisiera ser capaz de llamarlos, salir con ellos los fines de semana, visitarlos más. He estado descuidando bastante a mis amigos desde que empezó todo esto. Los llamo mayormente cuando me siento mal o cuando no quiero estar solo. El terapeuta señala: bien, y si hicieras esas cosas, supongamos que los llamas o que los visitas y los ves los fines de semana, ¿qué se podría decir de ti como amigo si hicieras eso? ¿Qué dirías a la persona que hace eso? El usuario: creo que diría que es un buen amigo. Terapeuta: entiendo. Entonces, en el registro notarías en el área vital de relaciones sociales este primer valor: ser un buen amigo. Hay que considerar que los valores se refieren a acciones sobre las cuales tenemos alguna forma de control. Hay dos errores frecuentes relativos al control al formular valores. El primero es plantear valores que no dependen del consultante o del usuario, sino de otras personas. Por ejemplo, ser tratado bien por el jefe. Esto no es algo que el usuario pueda hacer, no depende de él, pero ser cariñoso y atender a mi hijo sí lo es. Una manera útil de clarificar sobre los valores sería: ¿y si eso sucediera y tu jefe te tratara bien, cómo actuarías tú? ¿Qué tipo de trabajador serías? El segundo error es plantear valores que implican metas emocionales. Estar más feliz tampoco es algo que esté bajo control del usuario. La capacidad de las personas para controlar sus emociones y pensamientos es muy pobre. En cambio, la capacidad de controlar nuestras acciones o conductas es mucho más alta. Podríamos manejarlo así. Y si eso sucediera, si estuvieses más feliz, ¿qué cosas harías de diferente? ¿Qué actividades o cambios se darían en tu vida? Considera que los valores se enuncian en términos de lo que se quiere lograr, no de lo que se quiere evitar. Muchas veces al indagar sobre valores nos encontramos con enunciados negativos en términos de lo que no quisiera que pase. Quisiera no malgastar mi tiempo, no quiero que mi hermano se arruine, etc. Como objetivos son válidos, la forma de enunciarlos plantea resultados a evitar, más que direcciones a seguir, por lo que no son una buena guía para generar actividades de acuerdo a ellos. Los valores como cualidades de la acción. Ocasionalmente trabajar con valores enunciados de manera amplia es suficiente. Ser un buen padre puede ser suficiente para trabajar con algunos usuarios. En otros casos, hay que profundizar en estos puntos que incluyen cualidades implicadas en ese valor. ¿Qué significa para ti ser un buen padre? ¿Qué cualidades tendrías? Estas preguntas brindan información con respecto a qué aspectos de ser un buen padre resultan valiosos para el usuario y permite reformular de tal manera que ser un buen padre se convierta en ser un padre cariñoso que apoya a sus hijos a aprender nuevas cosas, por ejemplo. Si comparamos ambos enunciados, queda claro que este último proporciona mayor información para pensar en posibles actividades en esa dirección. Y en cuanto a formulación de actividades, cuando utilizamos un GPS, por ejemplo, para llegar a algún lugar, hay dos pasos a seguir. Primero, decidir hacia dónde queremos dirigirnos y luego seguir las instrucciones que nos indican avanzar, doblar o cambiar de carril. Preguntar por los valores del usuario es el equivalente a decir
a decidir hacia qué dirección queremos dirigirnos y programarlas en el GPS. Una vez hecho eso, no nos seguimos enfocando en la dirección a la que llegaremos. Nos concentramos en los siguientes pasos necesarios, como la instrucción que nos indica gira a la derecha, gira a la izquierda, siga de frente, etc. En activación conductual, estas indicaciones están representadas por las actividades que representan cada valor, actividades que de seguirlas eventualmente llevarán al usuario a destino. Una vez establecidos los valores dentro de cada área vital, procederemos a generar actividades que de seguirlas llevarán al usuario en la dirección de sus valores. Este proceso es similar a la lluvia de ideas, es un trabajo de cooperación entre el usuario y el terapeuta, con la finalidad de generar un buen número de opciones alternativas, sin detenerse demasiado en los obstáculos para una actividad determinada. Ejemplo, terapeuta. Bien, entonces, tenemos ser un buen amigo. Ahora pensemos en algunas actividades que puedes realizar en esa dirección. Acciones concretas a desarrollar. Mencionaste 3 acciones: llamarlos, visitarlos, salir los fines de semana. ¿Te parecería bien que anotemos esas actividades en el registro? Usuario, sí, aunque la parte de salir los fines de semana se me haría difícil porque trabajo los sábados por la noche. Terapeuta, bien, ya llegaremos a eso. Por ahora solo pensemos en algunas otras actividades que puedas realizar que te lleven a ser un buen amigo. Usuario, podría irme de vacaciones con Pedro, hace tiempo que me pasa la voz y le digo que no. Terapeuta, bien, escribe eso entonces como una posible actividad. ¿Qué otra cosa más? Usuario, no sé, no se me ocurre nada más. Terapeuta, en sesiones previas mencionaste que salías con una amiga a recorrer museos. ¿Eso es algo que iría en esta dirección que estamos considerando? Usuario, sí, recorrimos varios museos y otros lugares. Recuerdo que nos quedó pendiente el Museo de Arte, pero creo que sí, nos gustaba hacer eso, aunque ha pasado ya tiempo. Tendría que llamarla y ver si le interesa todavía. Terapeuta, bien, entonces anótalo en el formulario y luego veremos cómo llevamos a cabo esa actividad. ¿Estás de acuerdo? El usuario, sí, me parece bien. En función al ejemplo, en este momento del tratamiento queremos generar alternativas más que enfocarnos en su realización. Las actividades a proponerse deben cumplir 3 requisitos. Deben ser actividades observables, deben ser actividades medibles, como leer un capítulo de un libro al día, por ejemplo. Las actividades deben descomponerse en los pasos más pequeños que sea posible. Viajar a Italia es observable y realizable, pero probablemente abarque demasiadas acciones previas como para que sea útil al tratamiento. Averiguar los precios de los pasajes a Italia es una actividad más pequeña y accesible dentro de la meta general de viajar a Italia. Además de estos requisitos, el terapeuta debe prestar atención a las dificultades o posibles obstáculos para el desarrollo de una acción y considerarlos como pasos previos. Ejemplo, si el usuario sugiere salir a correr 2 veces por semana, el terapeuta puede indagar si el usuario cuenta ya con las zapatillas y la ropa adecuada, si sabe en qué lugar puede salir a correr, etc. En la diapositiva 29, decir la frecuencia de las tareas, la decisión de la frecuencia de una tarea concreta debe seguir el principio de comenzar interacciones pequeñas y gradualmente irlas incrementando. Ejemplo, un usuario manifiesta que le gustaría comenzar de nuevo a correr y planea hacerlo todos los días antes de la sesión siguiente. Aunque podría haber sido fácil aplicar esta frecuencia cuando el usuario corría de forma regular antes de experimentar la depresión, es probable que en la situación en que se encuentra, esta frecuencia suponga un desafío. Los terapeutas de activación conductual intentan que el usuario comience con una frecuencia que suscite la confianza del usuario y del propio terapeuta. Este último puede sugerir que el usuario vaya a correr una vez por semana. Quizá el usuario no quiera programar salir a correr solo una vez por semana, sino 3 veces. Para empezar, esto podría estar bien. El usuario siempre puede hacer más si así lo quiere. El paso siguiente es decidir la intensidad y la duración de la actividad. Muy bien, hasta aquí hemos
llegado con esta tercera sesión. Y en resumen, lo que hemos desarrollado es la estructura y el estilo de la terapia. Previamente hemos revisado los 10 principios fundamentales de la activación conductual y luego hemos visto dos registros, el primero del monitoreo y el segundo de los valores, de tal forma que nos estamos ya introduciendo en el modelo de activación conductual. Esperemos que sea lo suficientemente claro en lo que hemos ido señalando de manera extensa, proponiendo algunos ejemplos, para que sea mucho más fácil la comprensión y la forma como se debe llevar a cabo el procedimiento de activación conductual sesión por sesión. Muy bien, les agradezco entonces su participación y estaremos reencontrándonos en la siguiente sesión, la cuarta.